Donde hay una necesidad, nace un derecho. Derechos y derecho. Análisis del derecho desde la perspectiva de la justicia social. Con Victoria Aure. Derechos y derecho en el Ágora. Bueno, y con esta cortina, y hoy 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, nuestra columna va a versar sobre esto, básicamente. Yo quería traer una mirada desde cómo está hoy en día la legislación con respecto a los pueblos originarios y al respeto a la diversidad cultural, pero para que después analicemos qué es lo que pasa realmente en nuestro país con estas cuestiones y sobre todo con el reconocimiento, el respeto y la garantización de los derechos de los pueblos originarios. Pero bueno, a partir del 2010 se cumplen 10 años, se cambió el nombre del Día de la Raza por el del Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Esto fue por un proyecto de ley enviado por la entonces Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Y entre sus objetivos tiene promover la reflexión sobre el encuentro de dos mundos y la incidencia que tuvo en la conformación de la cultura latinoamericana. En base a esto también nuestra columna, ¿no es cierto? El decreto que promulgó la ley, el decreto reglamentario, dice en uno de sus considerandos, se modifica la denominación del día 12 de octubre, dotando a dicha fecha de un significado acorde al valor que se asigna en nuestra Constitución Nacional y diversos tratados y declaraciones de derechos humanos a la diversidad étnica y cultural de todos los pueblos. ¿Y qué dice nuestra Constitución Nacional? Que sabemos que fue reformada en 1994. A partir de esa reforma, el artículo 75 incorporó los tratados de derechos humanos y de ahí podemos inferir que surgen distintos ítems como el reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, se garantiza el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, reconoce la personería jurídica de sus comunidades y la posesión de propiedades comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan y regula la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano y asegura su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y los demás intereses que lo afectan. Y también hay una serie de leyes que a lo largo de los años han tenido a los pueblos originarios y a qué pasa con sus tierras y con sus derechos y con su cultura como objeto. Así tenemos la ley 23.302, que es una ley que se promulgó el 8 de noviembre de 1985, hace muchísimo tiempo ya. El año que nací yo, así que no es tanto tiempo. Hace muy poquito. Hace muy poco. En realidad hace Casi muy ayer. poco en la historia, pero bueno, hace 30 y pico de años. Sí. Y esa ley tenía como, en su artículo 2 decía, declárese de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las comunidades indígenas existentes en el país y su defensa y desarrollo para su plena participación en el proceso socioeconómico y cultural de la nación, respetando sus propios valores y modalidades. A ese fin se implementarán planes que permitan su acceso a la propiedad de la tierra y el fomento de su producción agropecuaria, forestal, minera, industrial o artesanal en cualquiera de sus especializaciones. La preservación de sus pautas culturales en los planes de enseñanza y la protección de la salud de sus integrantes. Reconoce la personería jurídica a las comunidades indígenas, crea un registro de comunidades indígenas y esto, como decíamos, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Después tenemos otra ley que se sancionó el 7 de abril del 92, que es la 24.071, y lo que hace esta ley es aprobar un convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales de países independientes, y el artículo 2 de la ley que promulga y que aprueba este convenio dice: los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar con la participación de los pueblos interesados una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad. Después tenemos otra ley, la 26.160, que se sancionó el 23 de noviembre de 2006, se llama Cerca en el Tiempo, posterior a la Constitución del 94. Y esta ley, en el artículo 2, dice, suspéndase, es la ley que declara la emergencia de las tierras de los pueblos originarios, y lo que hace es suspender el plazo por el tiempo que dure la emergencia de la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo o la desocupación de tierras
contemplados, bueno, las tierras que esa misma ley nombra y que son propiedades de los pueblos originarios, lo que hace es prohibir los desalojos de las comunidades de sus tierras. Después el Código Civil y Comercial también incorpora la propiedad indígena y el respeto y el reconocimiento a la comunidad, a las comunidades originarias. Y después hay otra ley que habla sobre esto de la ley de educación, que incorpora garantizar el derecho con un lenguaje bilingüe. Y después, yendo a la provincia de Buenos Aires, nosotros también tenemos nuestra constitución, la constitución provincial. Sí. En el artículo 36, inciso 9, dice que la provincia reivindica la existencia de los pueblos indígenas en uso en su territorio, garantizando el respaldo a sus identidades étnicas, el desarrollo de sus culturas y la posesión familiar y comunitaria de las tierras que legítimamente ocupan. Este es un repaso de lo que dice el plexo normativo sobre las comunidades originarias. Tenemos muchas leyes que, como vemos, reconocen sus derechos, hablan de la importancia de garantizar que se pueda desarrollar su cultura, su producción, reconoce que son pueblos preexistentes a la nación, son pueblos preexistentes, por supuesto, a la conquista de América por parte del continente europeo. Pero como vemos y como podemos observar, los conflictos que dicen de los que se ocupan estas leyes se siguen produciendo. Basta hacer memoria para saber que el conflicto por las tierras está latente, no se ha calmado. De hecho, tenemos a Santiago Maldonado desaparecido en una represión por un conflicto de tierras mapuches contra Benetton, en el sur de nuestro país, en Chubut. Rafael Nahuel, que también fue muerto por la gendarmería, por la prefectura, en Bariloche, en un reclamo de tierras, también en Río Negro. Tenemos, bueno, siempre la cuestión de los pueblos huichis en el norte, y como también esta cuestión declamativa de nosotros del federalismo, que muchas veces toma en cuenta la capital federal, el AMBA, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, las provincias con mayor riqueza, y se olvida del interior, y sobre todo se olvida de que las y les argentinos somos muchos, somos variados en nuestras culturas, en nuestra identidad, en nuestros rasgos, y siempre se tiene en cuenta como que el argentino es el típico porteño o persona de la provincia de Buenos Aires, que tiene sus orígenes europeos, que bajan de los barcos, y que la realidad no es esta. Y para poder expresarlo de una mejor manera, tenemos un audio de una compañera, una mujer, que pone en palabras y ubica a los porteños como deben ser ubicados. Acá tenemos en la televisión, aparte, al aire. Y bueno, si quieren, los escuchamos. Colombia hizo eso, abrió los barrios populares, los abrió, hizo las calles más anchas. A ver, Norma, por favor, buenas noches. Normita, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo te va, Norma? Buenas noches. Yo me quiero ir a la época de Cacciatore, porque esto me recuerda mucho. Estos días es una cosa que el hecho de que estemos rodeados de la forma que estamos me recuerda a Cacciatore. Éramos 46 familias y todavía éramos perseguidos en el 83. ¿Vos sos inmigrante? Yo soy una de las personas de las 46 familias. ¿Cuál es tu origen? Yo, salteña. Ah, no, pero sos salteña. Pensé que eras de otro país, perdón, país limítrofe. Sí, sos de la fundadora. Dios, y por alguna razón soy argentina. Por favor, ¿por qué dijiste gracias a Dios? Y porque se olvidan de que nosotros los argentinos somos colla. ¿Cómo? Sí, porque no es que acá está bien, hubo muchos inmigrantes y hoy no, la Argentina no sé quiénes somos argentinos, pero nosotros los salteños, los jujeños de alguna manera, ¿se sienten los tucumanos somos marginados por muchos que dicen, ¿ustedes de qué país son? ¿Se olvidaron cómo eran los argentinos? Éramos indios, éramos colla. Somos colla. Esta cara mía y los mapuches que estuvieron ahí acampando muchos días son ese rostro, somos argentinos. Argentinos en serio. Es cierto. Muy en serio, Te escucho, Bueno, y ahí, más claro, echarle agua. ¿Y sabés lo que me llama la atención? Que ella empieza a hablar con un tono muy porteño. Sí. Y Santiago del Moro le dice, ¿vos de qué país sos? Claro. Y la verdad que es bastante triste
que tengamos esa concepción de lo que es ser argentino y de lo que es, cuál es nuestro color de piel, cuál es nuestro color de pelo, no identificar esa diversidad. Pero bueno, no es que sea una responsabilidad de un conductor de televisión, sino que también está bueno repensarnos y, como dice el objeto de la ley cuando se cambia el nombre, reflexionar sobre cuáles son nuestras culturas, qué es nuestro país, qué significa nuestro país. ¿Todos valemos lo mismo? Si bien la Constitución dice que todos somos iguales ante la ley, ¿todos tenemos nuestros derechos garantizados de la misma manera? ¿Qué atraviesa a nuestra cultura para determinar quién es argentino, quién es menos argentino, quién parece argentino, quién no parece argentino por un rasgo de piel, por un color o por la forma de hablar? Siendo que si te vas al norte se habla de una manera, si te vas al sur se habla de otra. En la provincia de Buenos Aires no hablamos de la misma manera quienes están más cerca del conurbano, quienes son bahienses, quienes somos de Tres Arroyos, que mis amigas me cargan de que yo me como las heces, por ejemplo. Entonces, reflexionar sobre esas cuestiones me parece que es súper importante e interesante, sobre todo para lograr una sociedad que sea más igualitaria, más justa y que sea más pacífica también, porque esto de no tenemos que olvidar que al pueblo mapuche lo quisieron tildar de terrorista, que era una agrupación terrorista, el RAM, y así de legitimar todo su pedido y su reclamo ancestral por sus tierras. Así que bueno, no queríamos dejar pasar este 12 de octubre y lo que significa la reflexión sobre nuestro país. Bien. Y yo, aprovechando que está Santiago del Moro en un programa de política, me voy a tomar la licencia poética de citar a una pensadora contemporánea, Karina Jelinek, para decir que los argentinos somos casi europeos. Ahí está. ¿Te acordás de esa frase? Bueno, un poco grafica, lo decimos irónicamente, obviamente, grafica esto que vos criticabas o que llamás a repensar. Y la última, y no molesto más, recordemos que también había un cacique que en algún momento aparecía como el líder de los pueblos originarios en Argentina hasta 2015 y luego desapareció y luego pasó a ser funcionario de Cambiemos, que es el cacique Félix Díaz. Así que bueno, ¿dónde estará Félix Díaz? Le mandamos también un abrazo gigante a él también. Y bueno, escuchamos un poquito de música y ya seguimos.